Rusia, RT. 12 de febrero de 2026, la política bulldozer de la era Trump que se debatirá en la conferencia de Múnich. Exclusivo, embajador ruso en exclusiva RT, comunidad internacional demostró que la mayoría está al lado del pueblo cubano. Este es el temor de Israel si fracasan las negociaciones entre Irán y Estados Unidos. New York Times, Estados Unidos enviará su portaaviones más grande desde el Caribe a Oriente Medio. Maduro envía un mensaje a Venezuela, están tomando los pasos correctos. Tío Jeffrey, Spa y Hermes, el vínculo de Epstein con la hasta ahora abogada principal de Goldman Sachs. Reuters, ejército de Estados Unidos desplegó arma láser cerca del aeropuerto de El Paso. Boric, el bloqueo que Estados Unidos ha impuesto a Cuba es criminal y un atentado a los derechos humanos. Dos países latinoamericanos buscan una reforma laboral y estas son las tres diferencias. Vídeos drones rusos aniquilan un grupo subversivo ucraniano de Atlantic. Trump podría retirarse de las negociaciones sobre Ucrania en las próximas semanas. Lukashenko hace una inspección sorpresa del ejército bielorruso. Desi Rodríguez responde quién está al mando en Venezuela, ella o Trump. Wall Street Journal. Estados Unidos mete a Starlink de contrabando en Irán. Las ganancias de Mercedes-Benz se desploman a la mitad. ¿Qué ocurre? Zaharova sugiere que síndrome padece Ruth. Estados Unidos abandona una base militar clave en Siria. Comparten fotos de los últimos momentos de la vida de James Van Der Beek. Miembros de la OTAN buscan subsanar sus carencias con un misil balístico. Víctimas de Epstein señalan que el Departamento de Justicia de Pam Bondi quiere silenciarlas. Solía esnifar cocaína de los asientos de los inodoros. Kennedy Jr. hace confesión sobre su pasado. Más noticias. Drones rusos arrasan artillería, búnkeres y un César francés. CIA apunta a oficiales del ejército chino con un nuevo vídeo de reclutamiento. Trump rompe el silencio sobre la visita de su secretario de Comercio a la isla de Epstein. Más noticias, escándalo en Pokémon Go. Descubren una Poképarada en la isla de Epstein. Peculiares futbolistas sorprenden a vecinos en una cancha de barrio en Roma. Políticas que pasan factura. Bruselas advierte del colapso inminente de dos sectores económicos en el continente. El secretario de la Energía de Estados Unidos proyecta el crecimiento que tendrá la producción de crudo en Venezuela. China, CGTN. Xi Jinping insta a impulsar la investigación para lograr innovaciones más revolucionarias. También asiste a una reunión por el Año Nuevo Chino con personalidades ajenas al Partido Comunista Chino. Transmitió saludos por Año Nuevo Chino a todos los militares del país y visitó a residentes en Beijing antes de la celebración del Año Nuevo Chino. También subrayó la autosuficiencia en ciencia y tecnología en la construcción de un país socialista moderno. El presidente de Nauru regresa a la tierra de sus ancestros en Guangdong. Más noticias. Wang Yi se reúne con el primer ministro y el canciller húngaros. El escándalo del caso Epstein muestra patrones preocupantes. Encuesta de opinión sobre la 62 Conferencia de Seguridad de Múnich. Soluciones digitales globales optimizan la movilidad y el comercio en México. Zelensky, Ucrania está dispuesta a organizar un referéndum sobre el acuerdo con Rusia. Bangladesh, el BNP reclama la victoria en las elecciones legislativas. Trump anuncia la derogación de un hallazgo clave que respalda las regulaciones climáticas de Estados Unidos. Informes, el FBI fue bloqueado del acceso clave a pruebas en el caso de secuestro de Nancy Gutierrez. Trump amenaza con bloquear la apertura de un nuevo puente entre Estados Unidos y Canadá. China logra un avance revolucionario en tecnología láser y en Iberoamérica, Honduras afianza su seguridad alimentaria de la mano de China al transformar sus escuelas agrícolas. Irán, Hispan TV. Y RIB lanza el satélite Yaniyam-1 y refuerza su radiodifusión espacial. Hashtag IR47, un largo camino hacia la libertad, el momento de fundación del imán Jomeini y nación iraní. Chile critica
presiones criminales de Estados Unidos contra Cuba. Promete ayudas. Revelado. Corte Penal de Justicia quitó bajo presiones el índice de impunidad por Israel. Maduro envía mensajes a Venezuela desde Estados Unidos. Están tomando los pasos correctos. Flotilla Nuestra América zarpará hacia Cuba para romper bloqueo de Estados Unidos. Policía española registra sede de Sidenor por venta de acero a empresas de armas israelíes. Hashtag IR47, como los comandantes mártires de Irán encontraron fe, propósito y misión en la revolución islámica. Erradicación colonial de Palestina. Irán condena impulso israelí de anexión en Cisjordania. CIA intensifica esfuerzos para reclutar a militares chinos. Turquía, TRT. Trump espera un acuerdo con Irán el próximo mes entre reportes sobre envío de segundo portaaviones. Las fuerzas de Estados Unidos completan su retirada de una base militar clave en Siria, CENTCOM. Irak dice haber trasladado a más de 4.500 miembros de Daesh desde Siria en coordinación con Estados Unidos. Cine y Poder, la alianza de Washington y Hollywood que proyecta el antiarabismo para fines políticos. Cuando quemar casas ya no cuenta como terrorismo en Cisjordania ocupada. Maternidad, la cicatriz silenciosa en Gaza. Una madre protege a su hijo ante la pérdida y el dolor. Corporación Petrolera Turca firma un memorándum con BP para posible colaboración en Irak y Libia. Opinión: ¿quién debería pagar por el daño causado por el uso de redes sociales por parte de los niños? Agencia Árabe Siria de Noticias Sana. Canciller sirio llega a Múnich para participar en la 62 Conferencia de Seguridad. Consejo de Seguridad elogia el acuerdo entre el gobierno sirio y FDS. Más noticias. Tropas israelíes asaltan una aldea en la provincia de Quneitra. Más noticias. Defensa siria y fuerzas conjuntas analizan mecanismo de control en la base Al-Tanf. Conversaciones sirio-suecas impulsan cooperación judicial e institucional. El Líbano con Almanar. Estados Unidos introdujo de contrabando miles de terminales de Starlink a Irán durante los disturbios, según el Wall Street Journal, concretamente 60.000 terminales. Sayed Khamenei agradece a los iraníes por decepcionar a sus enemigos con manifestaciones multitudinarias. Miles de manifestantes bloquean Melbourne, mientras el presidente israelí pone fin a su polémica visita a Australia. El gran ayatolá Khatib envía un telegrama a Imam Khamenei felicitándolo por el 47 aniversario de la Revolución Islámica de Irán. Emiratos Árabes Unidos presionó a grupos pro-israelíes en Estados Unidos para presentar acusaciones de antisemitismo contra Arabia Saudí, según un informe. Continúan los ataques israelíes a la soberanía libanesa, nuevas incursiones sionistas en la zona rural de Quneitra. Pezeshkian elogia la participación excepcional en las manifestaciones del aniversario de la revolución a pesar de la propaganda enemiga. Incursiones israelíes y arrestos generalizados en Cisjordania, incluidas mujeres y prisioneros liberados. Fidan, la inclusión del programa de misiles de Irán en las negociaciones conducirá a una nueva guerra. Venezuela, Telesur. Cuba recibe 800 toneladas de ayuda humanitaria procedente de México. Delcy Rodríguez. Nicolás Maduro es el presidente legítimo de Venezuela y además pide a los jóvenes venezolanos mantenerse unidos por la paz y la convivencia. Argentina y la reforma laboral, datos clave de la precarización de la vida de los trabajadores. Venezuela, Asamblea Nacional aprueba los primeros 6 artículos de la ley de amnistía. Juventud venezolana jura lealtad a la soberanía nacional. Y por último, Revolución Ciudadana lidera marcha contra arresto del alcalde de Guayaquil. El medio de la isla, Cuba debate. Consejo de Estado evalúa actualización del programa de gobierno tras amplia consulta popular. Serie de las Américas, Cuba avanza a semifinales tras victoria sobre Colombia. Cuba refuerza su estrategia contra las drogas en medio de la escalada mundial de ese flagelo. Nicaragua, el 19. Vamos adelante en amor, esperanza, en certeza de un futuro mejor. Casa de los Tres Mundos abrirá sus puertas completamente restaurada. Nicaragua honrará la lucha patriótica creando la Orden Emmanuel Mongalo y Rubio. Entrega de buses saludando al general Sandino. Radio Argelia Internacional. Foco sobre el Sáhara Occidental. Testimonio del expreso político y estudiante saharaui el Khattawi El Bar.
el Corán de Toledo como joya y testimonio excepcional del Islam en España. El diccionario español Hassanilla Hassanawi, un archivo de la memoria viva. Tariq, el conquistador del Al-Ándalus. República Árabe Saharaui Democrática, el Confidencial Saharaui. ¿Qué se sabe del llamado nuevo Plan de Autonomía Marroquí para el Sáhara Occidental? Instituto cercano a la órbita de Trump señala el uso de la inmigración como un instrumento de guerra híbrida para debilitar a la OTAN. Argelia hace historia, entra en funcionamiento el espectacular tren del desierto que conectará la mina de Gara de Gebilet con el norte del país. Marruecos desata nueva tensión mientras Argelia reafirma su soberanía frente a las provocaciones de Rabat. Información no tendrás, solo deportes verás, algún cotilleo, un par de sustratos, información no tendrás. 12 de febrero de 2026, al análisis, que es el medio más visto por libaneses y palestinos y más censurado por la célula terrorista anglo-antisemíticamente denominada de manera indistinta como Israel, ISIS, Daesh, Al-Qaeda. Bueno, pues la noticia principal: muere el prisionero palestino Hatem Rayyan en cárceles israelíes. Fue arrestado por las fuerzas israelíes en el campo de refugiados de Jabalia durante la ofensiva en Gaza. Israel mantiene sus bombardeos al enclave a pesar del alto el fuego. Mayoría de edificios escolares de Gaza están destruidos o dañados. Muro de las lágrimas, memoria y dolor de los niños asesinados en Gaza. La UNRWA alerta del cierre inminente del centro educativo en Cisjordania. Es decir, no solo esta gentuza asquerosa, repugnante, depravada, que nada tiene que ver con el mundo semítico y mucho menos con los judíos, porque del reino de Judá judío, no del reino de Israel, que por cierto el reino de Israel es una cosa milenaria, legendaria, que no tiene nada que ver con que nos la metan ahora por imperialismo anglo. Pero pues toda esa puta gentuza asquerosa y repugnante, resulta que esto del alto el fuego es solo de etiqueta, ¿eh? Porque no solo están terminando de eliminar a los palestinos en Gaza, sino que también han empezado a lo bestia en Cisjordania. Entonces, yo creo que el comentario no hay mucho que decir al respecto, para nada, no hay mucho que decir. Lo que hay que decir es que no dejes de mirar a Palestina y que no dejes de hablar de Palestina, ¿eh? Y que por favor, esto tiene que quedar muy claro. Hay que hacer todo el boicot que se pueda, todo el boicot que se pueda. Y salidas a las calles, activismo en redes y, por supuesto, huelga general indefinida para tumbar a nuestros gobiernos absolutamente asquerosos títeres, ¿eh? Esto hay que pararlo ya y solo lo puede parar el pueblo y lo podemos parar sí o sí y lo podemos parar además rápidamente. ¿A qué esperamos? ¿A qué esperamos? Por favor, ¿a qué esperamos? Bueno. No dejes de mirar lo que he dicho. A Palestina, viva Palestina, libre del agua al agua. Son los tiempos de sí, pero tenemos que parar el genocidio. La Carmen López te lo cuenta. Información no